Entonces, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien con todas sus familias, estén gozando de buena salud y pues sigan siendo bendecidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras homónimas. Entonces quiero que presten mucha atención y si se surgen alguna pregunta, la puedan ir haciendo. ¿Listo, chicos? Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y podamos ir viendo la explicación. ¿Listo? Por favor, no se desconecten, porque como está siendo grabada, pues ahí queda el registro. Y además, hacia el final, pues estamos llamando a lista para que ustedes estén pendientes y puedan contestar, ¿listo? No hay inconvenientes de que yo sí estuve, pero entonces así podamos estar. ¿Listos, chicos? Listo. Las palabras homónimas se definen entre homógrafas y homófonas. Cuando hablamos de palabras homónimas, nos referimos a aquellas palabras que se escriben o que suenan igual dentro de la lengua castellana. Tengamos muy presente, chicos, que dentro de la lengua castellana existe una variedad de palabras que nos permiten a nosotros comunicarnos, pero dentro de la cantidad exorbitante de palabras también hay palabras que son iguales, tanto en su forma de escribir como en su forma de pronunciar, pero cambian de acuerdo al contexto en el que estemos usando la palabra. Entonces es muy importante conocer las palabras homógrafas y homófonas porque nos permite a nosotros entender y asimilar que dentro de la lengua castellana pueden ocurrir estos casos. Ahora, y más para el caso de Latinoamérica, como tal, o parte de América, nosotros adaptamos la lengua castellana propia de España y le acomodamos palabras que con el tiempo, dependiendo del lugar en el que esté, también las palabras homónimas sufren de variaciones culturales. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que aquí en Colombia una palabra significa algo, en otra parte de Latinoamérica ocurre el caso de que la palabra puede variar. Vamos a ir viendo este tipo de palabras, quiero que presten mucha atención y si tienen alguna duda la vayan haciendo. Primero vamos a retomar un poco qué son las palabras homónimas, vamos a ver las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Entonces, ¿qué son las homónimas? Aquí vemos un ejemplo de palabra homógrafa, pero la puse de primeras para que nos demos cuenta cómo funciona y cómo lo podemos encontrar en la lengua castellana. En la lengua castellana la palabra coma puede ser entendido como un estado de salud. Esa persona está en coma, en estado de coma, la coma como signo de puntuación y coma como verbo, el verbo comer. Entonces, démonos cuenta de las variaciones que empieza a tener la palabra homónima y cómo de alguna manera, pues, esta empieza a ser influenciada y tiene ciertas similitudes. Coma es una palabra homógrafa, porque se escribe igual en los tres casos. Ahora vamos a ver palabras homófonas que se escriben diferente, pero suenan igual. Y vamos a hacer ciertas aclaraciones, porque en el caso de las homófonas, pues hay un debate dentro de los escritores bastante interesante, porque ellos dicen que pues ahí no deberían existir palabras homófonas. ¿Qué son las homónimas? Son aquellas palabras que tienen una característica similar en tanto a su escritura y pronunciación que las diferencia su utilización en los contextos. Entonces, es importante entender la palabra contexto. La palabra contexto nos apunta a asimilar, a comprender qué son todas esas situaciones que se pueden presentar. El contexto implica una cuestión de tiempo, implica una cuestión de espacio, implica una cuestión cultural, ¿sí? El contexto también es dependiendo de la cultura, dependiendo el bagaje, por así decirlo, del lenguaje que la persona tenga. Asimismo, es afectado. Entonces, estando en un determinado contexto, las palabras empiezan a tener una variación. Esas son las palabras homónimas, es aquellas palabras que son similares
ya sea en su escritura o en su fonética, que pueden ser confundidas si no se tiene en cuenta el contexto. ¿Qué determina una palabra homónima? El contexto. Aunque yo use, por ejemplo, la palabra sal, sal puede ser el ingrediente o el condimento que aplico a las comidas, o sal puede ser una orden que yo imparto para que una persona se vaya. Sal, vete. Entonces, aunque se escriben igual, los contextos cambian. Entonces, quiero que lo tengan muy presente, chicos, para que nos vayamos dando cuenta cómo en el transcurso de nuestra lengua, cómo en la utilización de nuestro lenguaje, las palabras homónimas determinan casi diría yo, un 30% de cómo nosotros entendemos el lenguaje. Porque cuando nosotros leemos un libro, escuchamos una conversación, tenemos presente algo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que están diciendo y en qué lugar, contexto, lo están diciendo para poder comprender. ¿Sí? Porque a veces, un ejemplo, yo puedo emplear cierto lenguaje un poco soez para referirme a una persona, pero el contexto me lo puede permitir porque esta persona con esta persona tenemos un grado de confianza que nos permite comunicarnos de esa manera. O por el contrario, yo con esa persona no me puedo hablar de esa manera y cambio mis palabras. Entonces vamos teniendo en cuenta que la homonía implica que hay palabras que pueden ser interpretadas de dos maneras. Ahora quiero hacer un hincapié en la palabra homónimas o homonía, chicos, porque es decir, la palabra como tal, uno puede interpretarla también desde el contexto. Esto es un poco fuera del tema, pero quiero que hagamos el análisis de entender que cuando hablamos de homónimas, hablamos de aquellas palabras que derivan de la raíz homo, que significa uno, ni mías, que significa unidad. Entonces, homónimas es la misma palabra, ¿sí? Homo, uno, y mías, unidad, ¿sí? Para que vayamos entendiendo una lógica gramatical de que a veces cuando no entendamos una palabra, con el simple hecho de ver que está escrita de una manera, que tiene ciertas características, la palabra puede referenciarnos su propio significado. Por ejemplo, ya lo veremos ahorita, homógrafas, homo, uno, grafa, grafía, escritura, una misma escritura. Homófona, homo, una, fonía, sonido. Vamos viendo entonces, chicos. Dentro de las homónimas existen ciertas reglas. Quiero que las tengamos presentes, no son para que nos las aprendamos todas de memoria, sino que aprendamos a manejar esto dentro de nuestra escritura y nuestra comprensión lectora. Al mismo tiempo está la intención pues de ir entendiendo que lo único importante, lo más importante para entender en este caso, es la diferencia entre homófonas y homógrafas. Entonces empecemos con los homónimos lexicales, que son unos tipos de homónimas que existen. Son aquellas palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical. Ejemplo, ojear y ojear, onda y onda, votar y allá, entre otras. La homonía lexical en este caso se refiere a que hay cierta similitud al momento de pronunciar las palabras, pero dentro de su escritura no funciona de la misma manera. Esta hace parte de las palabras homógrafas, pero en este caso nos están haciendo referencia entre las homónimas lexicales. Existen esas palabras con esa categoría gramatical similar, que pueden llegarse a comprender o a escuchar de la misma manera. ¿Sí? Si yo digo ojear y no aclaro el contexto, puede interpretarse como el ojear de mirar o el ojear de pasar páginas. Entonces, esto es en cuanto a la cuestión fonética. Miremos las homónimas gramaticales. Son palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical, como cabe, posición, cabe, verbo. Los que perteneciendo a la misma categoría gramatical se diferencian por alguna marca morfemática, como el orden y la orden. Entonces aquí ya vemos una cierta similitud entre la palabra. La palabra se escribe igual,
pero cambia de acuerdo al contexto, a la forma que sea escrita, ¿sí? A las palabras que la acompañan. Entonces, en las homónimas gramaticales nos decían que la palabra cabe como preposición. Esto cabe aclarar, ¿sí? Yo la estoy usando como preposición, cabe aclarar, ¿sí? Antes de posición para hacer énfasis en algo. Y cabe de verbo, eso cabe ahí, eso puede caber, entrar, ¿sí? Entonces, están escritas de la misma manera, pero cambian. Ahora, nos dice también que las que cambian de acuerdo a su categoría, su marca morfemática. Eso quiere decir que de acuerdo a cómo nosotros la deseemos emplear. Por ejemplo, la palabra orden, ¿sí? Yo puedo usarla de la misma manera, pero cambiándole simplemente un artículo, el por la, ya me cambia todo el sentido, la intencionalidad de la palabra. ¿Sí? Una cosa es decir, conserve el orden, no puedo decir conserve la orden, ¿sí? Si lo digo, ya me cambia el contexto. Cuando yo digo conserve el orden, hago referencia a que hay que mantener cierta organización. Conserve la orden quiere decir a un enunciado, una norma que ya está dada. Entonces, para que vayamos viendo cómo se dan estas similitudes de palabras. Ahorita vamos a verlo más claro con las homógrafas y las homófonas, que es lo que nos interesa un poco más. ¿Listo, chicos? Homónimos lexicogramaticales son las palabras que se han formado a través de un cambio de funciones o metabasis, como por ejemplo, poder y poder. ¿Qué quiere decir esto? Hay palabras, ustedes lo tienen que pues, tener en cuenta y ustedes, algún profesor se los ha explicado, tal vez yo lo he hecho también. El lenguaje no es algo estático, no es algo que alguien se inventó y ha perdurado a través de los años y nunca ha tenido variaciones, no. El lenguaje constantemente tiene variaciones, tanto que actualmente la Real Academia de la Lengua Española sigue incluyendo palabras en el léxico, sigue quitando palabras, sigue corrigiendo palabras, ¿sí? Es importante entender esto. Cuando hablamos de las homónimas léxico-gramaticales, hablamos de aquellas palabras que en su momento, un ejemplo, el caso de la palabra poder, en su momento como verbo, significó siempre el tener un poder, el ejercer un poder, pero con el tiempo se convirtió en un sustantivo que denota la autoridad que tiene una persona. Ese tiene poder. Eh, él puede. Es decir, ya la palabra se convierte en un sustantivo. ¿Por qué? Por toda la evolución que va teniendo el lenguaje. Estos fenómenos de cambios gramaticales, de que una palabra comparta un significado, es más por el transcurso de la historia en la cual ha sido empleada. Las homónimos morfológicos. Estos homónimos se obtienen cuando se producen diferentes formas de una sola palabra o se dan formas correspondientes, pero la palabra de palabras diferentes, como por ejemplo, de ir a ver, y fui, de ver, de ser e ir. Entonces, ya este es una variación, una palabra homónima, es decir, la palabra es la misma, pero cambia en su escritura porque la intención de la palabra cambió. Yo no puedo decir de ir y de vi, y de ir, no, toca es de ir a ver y fui, de ser e ir. Entonces, vamos teniendo una lógica de cómo van evolucionando estas palabras, cómo constantemente cambian de su significado. Entonces, aquí quiero que presten mucha atención. Aquí vamos a empezar a ver ya de manera más concreta cuáles son esas palabras, esas dos, digamos así, esas dos vertientes que empiezan a definir de manera más concreta las homónimas. ¿Sí? Homónimas hace referencia, chicos, ténganlo muy presente, a todas las palabras a nivel general que comparten, ya sea una misma escritura o una misma fonética, se escuchan igual. ¿Listo? Se diferencian en homógrafas. Las homógrafas son aquellas que se escriben exactamente igual, pero cambian de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, como lo vemos en la imagen, bota, el verbo botar, patear, de sacar, y bota como utensilio para vestirse. ¿Sí? Se escriben igual, pero el contexto las hace diferentes. Entonces, aquí nos dice, en las palabras homógrafas, la escritura es exactamente igual. Aquí quiero mencionar otro ejemplo, la palabra amo.
Amo puede ser interpretado como el que dirige. Yo soy el amo, él es el amo, porque él empieza a dirigir y organizar cómo empiezan a darse las situaciones, cómo empiezan a darse las órdenes, cómo empieza a organizarse todo. Y amo como sentimiento, como verbo, en el cual yo expreso que amo a esa persona y siento una cercanía hacia ella. ¿Mm? El ejemplo con el que empecé la presentación, sal como elemento para cocinar, sal como petición del verbo salir. Sal de aquí, vete. ¿Sí? Entonces vamos viendo cierta homografía en estas palabras. Exactamente igual, pero cambian. Chicos, ¿alguna otra palabra ustedes que tengan así presente? Ustedes digan, profe, también nos sucede con esta palabra. Ustedes digan, no, profe, yo también he visto que sucede con esta palabra, o de pronto puede ocurrir el caso con esta otra, para que vayamos viendo, ustedes también me ayuden a mí a producir. Igual yo tengo más ejemplos, pero quiero que ustedes piensen en otra palabra que cumpla esta regla, que se escriba exactamente igual, pero que tenga varios significados. ¿Quién me puede dar otro ejemplo, chicos? Piénsenlo en un momento que me ayuden. Profesor, Dime. de casar y casa. Casa y casa de casar. Laura, esa palabra es homófona, porque casa de casar es con Z y casa de lugar es con S. Estamos buscando aquellas que se escriban Ah, ya. exactamente igual. Sí, sí, Se señor. escriben, no tienen ninguna variación. Por ejemplo, está bien, pero para las que siguen. Pero busquemos una que se escribe exactamente igual. Profe, yo tengo una. ¿Cuál? Yo también tengo una. Correr, Dame el ejemplo, correr. pero en los contextos. Pues de correr, de desplazarse del lugar y correr un objeto. Vale, muy bien, sí, aplica. Cuando Profe, digo correr, Profe, yo tengo una. Profe, yo listo, tengo Daniel. una. Dame, profe. ya te doy la palabra, Laura. Daniel, Vino de, pues acércate de, más al micrófono, Daniel. vino del trago y vino de venir. Muy bien, Daniel, perfecto. Eso es una palabra homógrafa. Muy bien. Laura, te escucho. ¿Lista? ¿Una lista o lista de que ya la persona pues está lista? Perfecto, muy bien. Esa palabra se aplica. Aquí en el chat Tengo escribió otra. Felipe Zuluaga, les comparto la palabra banco. Banco como entidad bancaria y banco el lugar para sentarse. ¿Sí? Siéntese en ese banco. ¿Mm? Listo, Profe, chicos, yo muy tengo bien. una. ¿Quién? Escucho. Yo, Diana. Listo, Diana, dime. Pues el río de agua y río de reír. Perfecto, muy bien. Ese es otro ejemplo. Entonces, quiero que los tengan presentes para que cuando estemos escribiendo, tengamos en cuenta muy bien el contexto. Laura Bedoya nos comparte la palabra coma. Laura, muy bien, esa palabra está también bien. La habíamos compartido al inicio, pero es muy, aplica bastante bien, ¿listo? Vamos a ir viendo. Es bueno que vayamos entendiendo esta lógica gramatical. Aquí les voy a mostrar más ejemplos para que ustedes se den cuenta un poco cómo estas palabras existen otras palabras. Por ejemplo, la palabra cara, ¿sí? Es un adjetivo femenino que expresa que algún objeto es costoso. Eso es ejemplo. Al final no me compré la cartera porque era demasiado cara. Estoy hablando demasiado cara por rostro, sino cara de precio. Y cara, la otra definición es el rostro de una persona. Ejemplo, tienes toda la cara lastimada. ¿Qué te pasó? Entonces, ¿sí? Y hay otro ejemplo, un lado de algo. De las caras de la moneda que eliges, cara o cruz. Cara también es ese lugar o ese lado que nosotros podemos visualizar. El ejemplo que nos dio, si no estoy mal, nos lo dio Laura, el apellido de ella, Laura Susana, que decía el de lista. Ay, perdón. La palabra lista. Lista como adjetivo femenino que indica que una persona es inteligente. Esa chica sí es lista, esa mujer sí es lista. Entonces aquí nos dan el ejemplo.
Aunque no lo creas, Patricia es una chica muy lista. Y la lista como enumeración de una serie de elementos de escritura en un papel. Es poner en lista, primero esto, segundo esto, tercero esto. Otro ejemplo de lista es cuando yo, por ejemplo, digo, estoy preguntando si la persona está preparada. ¿Estás lista? Vamos, vámonos, vámonos, ¿sí? Ya es otra definición que aplica de acuerdo al contexto. Entonces, vamos viendo así poco a poco, chicos, cómo se van interpretando. Sigamos entonces. En esta parte yo les dije a ustedes que hay una cierta variación, una problemática con las homófonas, porque, digámoslo así, en teoría no deberían existir. Digo en teoría porque, por ejemplo, aquí yo pongo el ejemplo cerrar, cerrar de cerrar la puerta y cerrar de cortar con la sierra, y nos dicen los estudiosos o los académicos que no debería haber una confusión porque ambas letras, tanto la C como la S, tienen su pronunciación exacta y al pronunciarlas de la manera correcta no debería haber confusión. Pero pues en la realidad sí la hay. Si yo digo voy a cerrar esta madera, si no entienden el contexto, puede interpretarse como cerrar o cerrar de cortar, dependiendo del contexto. En teoría lo que ellos afirman es que la letra C, se pronuncia cerrar, y la letra S sería cerrar. La S tiene una variación más cerrada en la pronunciación, debería acentuarse de esa manera para que se diferencien las palabras. Algo así, no sé si ustedes han visto esas películas, pronto, ese españolete que es como uno nota que no es el latino, sino es españolete del joder, tío, coño, en fin, que usan todas estas palabras. Ellos hacen ciertas acentuaciones y ciertas variaciones del lenguaje porque ellos tienen más arraigado la pronunciación de la C y la S. En cambio, los latinos no. Los latinos tendemos a confundir la C con la S, la Z, que no es Z, sino Z, con la S, cuando estamos pronunciando, lo que nos decía ahorita Laura, Susana también, con el ejemplo de cazar, de ir al lugar y asesinar a un animal, o el cazar, el caza, perdón, del lugar habitable. Entonces, ambas pueden sonar igual, pero en teoría, de acuerdo a lo que dice la lengua española, deberían pronunciarse diferente. Pero volvamos como a lo que estábamos hablando, en teoría no se da. Nosotros tendemos a confundir bastante eso. Sí, yo digo, me voy de casa, ¿sí? O me voy a casar. Entonces, puede ser interpretado de las dos maneras. Entonces, partamos de qué son las homófonas. Mira, chicos, la diferencia entre las palabras está en la terminación. Homógrafas, cómo se escriben, homófonas, cómo se escuchan. Grafía, grafo, viene de escribir y significa que son de la misma escritura, homófonas, suenan de la misma manera. Suenan de la misma manera, aunque se escriban diferente. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de as y as. Yo les insisto, en teoría deberían cambiar por la pronunciación, pero nosotros no hacemos esa variación. Entonces, los tres as, el primero es la carta de juego, el as de póker, el as de picas, en fin. El otro as es del verbo haber. Tú has hecho eso, tú no has vuelto a venir, ¿sí? Es el verbo haber. Y el verbo hacer, ¿sí? Haz eso, por favor. Haz la tarea, ¿sí? Suena de la misma manera, pero cambia de acuerdo al contexto. Y el caso en esta cuestión es que es complicado a veces cuando estamos escribiendo un dictado o alguien nos está hablando, estamos escribiendo, porque dependiendo del contexto, así mismo la palabra va a cambiar. Entonces es importante que nosotros las tengamos en cuenta para cuando estemos escribiendo no cometer el error de pronto confundir una con la otra, porque si ustedes se dan cuenta, a veces nos pasa a todos, o sea, es decir, no solo ustedes como estudiantes, uno también como estudiante, profesor, comete el error de estar escribiendo y si no tienen claro el contexto, escribe la palabra mal. Y cuando alguien va a leer, va a decir, pero usted qué estaba escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, yo gané sacando el as, escribo as con H-A-Z. Alguien va a leer eso y dice, pero esa persona, ¿cómo ganó? Y ya alguien que lea y que conozca los conceptos de las palabras
a decir, esta persona está confundida. Chicos, ahora les pido nuevamente, vamos a dar ejemplos de palabras homófonas. Yo. Laura Susana nos dio uno con el de casar y casar, de casarse y casar. Nicole, te escucho. Allá, con el ejemplo de allá, vaya. Perfecto, muy bien. Vamos al de haya, Nicole, y dame las variaciones, porque haya tiene tres definiciones. Ajá, allá, A, doble L, A y tilde. Allá de H, A, Y, A. Pero espérame, ¿el y primero de allá. qué es? Ese que tú mencionaste está muy bien. Eh, es del lugar, creo. Perfecto, Nicole, muy bien. Allá del lugar, eso. El otro haya, el de H-A-Y-A, Ese, ay, no sé. Ese ese es de no sé. encontrar. Espero Mm. que haya encontrado, ¿sí? De encontrar. Haya. Y el Ah. otro haya, ¿Cuál es ese? ¿El de Allea? No, no sé. de doble L. Ah, pues yo se le... Esa es otra variación, ¿listo? Y el de vaya. Cuéntanos el de vaya. El de vaya también es muy interesante. Son tres también. Ese sí no sé cómo se diferencian, pero sé que es VA, doble L, A. Listo. Dejémoslo ahí. Yo ahorita lo tengo entre los ejemplos que voy a citar para que veamos la diferencia. Pero muy Y el bien. otro es con B larga. Sí, sí. Eso. Vaya con B larga es un fruto, pero ahorita lo vamos a ver para que tengamos más claridad. Chicos, otro ejemplo. Pero muy bien, Yo. Nicole. No. Yo. Profe, yo tengo Ah. otra. Voy a escuchar a Jonathan y Eh, ya te escucho, Diana. ¿Listo? Bueno, profe. Bienes de posiciones y bienes del verbo venir. Perfecto, muy bien. Vienes con B y vienes con V. Muy bien. Muy bien ese. Diana. Arroyo con doble L sí, de arrollar con un bebé, ¿se va a entender? Y arroyo con Y como un Una río fuente. chiquito. Eso. Perfecto, Diana. Muy bien ese ejemplo. Listo, chicos. ¿Hay otro ejemplo? Profe, Dime. abrazarse pues, del verbo abrazar y abrazarse de quemarse. No tanto, pero sí está bien. No lo conjugues. El verbo como tal, el abrazar, el abrazo, que es con qué letra. Con la Del Z. abrazo, ¿cómo escribe? Con Z. A, El A, abrazarse de quemarse, Profe, ¿cómo escribe? A, B, R, A, Z, A, R, S. Perfecto. El abrazarse de quemarse, ¿cómo se escribe? Lo mismo, pero con S. Perfecto. Muy bien, Laura. Entonces, vemos la diferencia. La palabra tiene una variación. Daniel, te escucho. también sirve la de hecho sin H y hecho con H. Perfecto. Daniela, ¿sabes diferenciar? No. Listo, para que lo aprendas, ¿no? Está bien. El hecho sin No H tiene es diferenciarlas. listo, Nicole, dale, diferenciamelas. Hecho de con H es de como de la situación, ¿sí? Como del hecho. De hacer. Y, Muy bien. Está hecho. ajá, y hecho es de, sí, de que lo corrió, de que, váyase. Perfecto, Nicole. Sin H es de sacar. Váyase, lo echó. Ajá. Váyase. Y con H es de hacer. ¿Listo? Muy Profe, bien, chicos. ahí en el chat está escribiendo, bueno, escribió Carolina, Zuluaga y Bedoya. Ellos también pusieron ahí ejemplos. Listo, ya miro los ejemplos. Vamos a mirar de una de los ejemplos de ellos. Gracias, Diana. Entonces, aquí dicen, Laura Bedoya dio el ejemplo de arroyo. Muy bien, Laura, ese es un buen ejemplo. El ejemplo de bello, muy bien, Carolina. Sí, bello de pelo, muy bien. Y el bello, bueno, Felipe y Carolina dieron el mismo ejemplo. Laura Bedoya dio otro ejemplo también muy bueno, el ciervo con C y ciervo con S. Perfecto, muy bien, chicos. Esa es la idea. Ir entendiendo estas variaciones y vamos viendo, es poco a poco. Yo todas no me las sé, ¿sí? Entonces no les voy a pedir a ustedes, chicos, apréndanse todas las variaciones, pero quiero que las tengan presentes siempre que estén escribiendo, leyendo, y digan, si me están hablando un ejemplo del arroyo, ¿de qué arroyo me están hablando? ¿Sí?
Y así ustedes pueden identificar también si la palabra está bien escrita o mal escrita. Si ustedes están leyendo un texto y alguien les escribe, no sé, como les decía el ejemplo del as, gané con el as, H-A-Z, ustedes dentro dicen, no, eso está mal escrito porque si usted está hablando que ganó con el as, hace referencia a la carta. Usted está escribiendo de as con H y Z de hacer. Entonces está mal. Pero muy bien, chicos, esa es la idea, ir diferenciando eso. Aquí les voy a mostrar otros ejemplos. La próxima clase vamos a hacer una aclaración. Pensé que me iban a mencionar el del ay, que a veces lo tendemos a confundir bastante. El ay de lugar, ahí, el ay de expresión, ay me dolió, y el ay de conjugación del verbo haber. De eso sí hay. La palabra alaban, pues casi la tienden a usar de ambas maneras. El jalaban del verbo jalar, alar, ¿sí? Del verbo mover, de tirar. Alaban del verbo alabar. Lo que decía Nicole, por eso no quise aclarar el ejemplo anterior, pero aquí lo vamos a aclarar. Valla, de vallado, de una cerca, con V y doble L. Valla es una cerca. Vaya, con Y, con ella, es la conjugación del verbo ir. Vaya y hágame ese favor. Vaya y tráigame tal cosa. Ese es con V y ella. Y vaya, con V y ella, que es el fruto. Nunca en mi vida comí una valla. ¿Listo? Es bueno tener esta lógica para cuando estemos escribiendo, no cometamos los errores, ¿sí? Porque yo no puedo decir, vaya y tráigame eso, con el vaya de fruto. Pues, aquí está hablando este loco, ¿de qué está haciendo referencia? ¿Sí? Porque nos vamos a confundir. Chicos, entonces, aquí estoy sacando el referente bibliográfico donde tomé la información. Siempre es bueno citarlo. Es decir, de pronto todo no es literal en la página de internet, pero si uno es bueno citarlo para evitar el plagio. Plagio es cuando yo me tomo algo que no es mío y digo, es que eso lo dijo el profesor Manuel. Lo digo como mi cátedra, como mi clase, pero no como la información. La información es tomada de un archivo, yo la revisé, saqué lo que me servía, lo resumí y desde ahí lo referencié. Perdón. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario por el momento? No, señor. Todo ha quedado medianamente claro. No, profe, gracias. Listo, chicos. La idea es la siguiente, ya vamos a terminar entonces la clase, es que ustedes tengan claro esto y asimismo, pues, los vayamos manejando poco a poco. Voy a hacer el llamado a lista y damos por terminado, ¿listo? Si se corta la comunicación, que tengan buen día. Pero bueno, Álvarez, Juan, Oliveira, Sebastián. Juan. ¿Sebastián no está? Listo, chicos. Bedoya Soriano, Laura Sofía, la vi participando. Benavides, Salgado, Karen, Tatiana también. Bernal Rodríguez, Carol Daniela, ¿está? Bernal, Bernal no está, no la veo. Manifiéstese. Presente. Listo, muy bien. Castañeda Maya, Yesid, no lo vi, ¿está? ¿Yesid está? No, listo. Díaz Bejarano, Samuel David. Presente, muy bien. Díaz Rodríguez, Eric Steven. Presente. Muy bien. Eslava Corredor, Juan Andrés. Eslava también lo vi. Gómez Piña, Angie Carolina. Gómez no te vi. Listo, ya la vi. Gómez Tibaquira, Angie Natalia. Presente. Muy bien. Herrera Maecha, Angie Tatiana. Yo. Presente, muy bien. Martínez Capela, Jorge Armando. ¿Jorge Armando no está? No lo veo, listo, no está. Digamos. Montejo Orjuela, Kevin Danilo. Presente. Muy bien. Moreno Rojas, Nasli Giselle. Presente. Muy bien. Naranjo Henao, María Alejandra. Alejandra no la vista. Alejandra no está, listo. Hospitia Herrera, Laura Susana. Sí está. Presente. Parrado Hernández, Nicolás. Nicolás no lo vi. Presente. ¿Sí está? ¿Dónde está Nicolás? Está en otra cosa. Clara González, Jonathan Alejandro. Presente. Lo vi. Ramírez Muñoz, Karen Melisa. Presente. Nicole está, Ríos está, Ruge está, Sopo está, Torres Morales, Camilo Andrés. Torres no está, ¿sí o no, chicos? No lo vi. Listo. Y Zuluaga Fonseca sí está.
Chicos, entonces que tengan muy buen día, Dios los bendiga y pues estamos hablando entonces cualquier cosa. Chao, muchachos. Que tengan- Chao, profe. profesor. Chao, profe. Profe.